Bien, compartiendo una nueva experiencia de esta serie Opinión de un laico, pues en esta oportunidad quería conversar justamente sobre el sacramento de la confesión. Y debo confesarles, valga la redundancia, que me ocupa el hablar de este tema porque yo mismo a mi edad, 42 años al momento que hago esta grabación, pues debo confesar que este sacramento es el que a veces más se me dificulta vivir. Y no lo digo porque sea difícil conseguir sacerdotes que confiesen, que sí es verdad, a veces cuesta, sino porque a veces siento que en el aspecto de preparar el sacramento, de tomarme el tiempo, de hacer un buen examen de conciencia, de entender qué es pecado y sobre todo que pecado es todo aquello pues que me aleja de ese amor de Dios, porque primero he colocado mis propios intereses, mis propios placeres, mis propias apetencias, avaricias o vanidades, como los quieran llamar, y poder también hacer un ejercicio objetivo del examen de conciencia donde yo no esté mencionando un pecado y a su vez justificándolo. Bueno, yo hice esto, el pero es que es terrible porque es como el que al final le dice a Dios, es como el hombre que le pega a la mujer y después le explica que es culpa de ella. O sea, yo creo que en eso debo confesar, no sé si será un sentimiento compartido, que a veces hay como una debilidad. O entendemos como pecado solamente matar, robar y ser infieles, por ejemplo, cuando hay muchos otros aspectos que manchan nuestra gracia y que a veces se ven debilitados precisamente porque no sabemos a dónde recurrir a buenas fuentes de preparación para una buena confesión, y que además es un ejercicio que deberíamos practicar con regularidad, es decir, no hacerlo una vez cada cuatro meses, una vez al año, aunque ciertamente los mandamientos de la iglesia lo establecen como una fecha, o sea, lo mínimo que deberíamos confesarnos una vez al año. Yo coincido en que esta práctica debería hacerse por lo menos una vez al mes, para no ir dejando sobre todo que los pecados se vayan colocando en una esquinita de nuestra conciencia olvidados, llenándose de polvo, y que al final pues siguen alimentando heridas o fallas sistemáticas de nuestra manera de pensar, hablar u obrar. Una de las cosas que también creo importante meterle la lupa o reflexionar es cuánto tiempo nosotros le dedicamos en la preparación con los niños de primera comunión a mirar a profundidad el sacramento del perdón. Y allí voy a atreverme a hablar de algunos fundamentos bíblicos de la propia vida de Jesús. Jesús en los evangelios, no soy experto, ojo, siempre dejo un margen de duda porque puede haber alguien que perfectamente me corrija, yo creo que estoy caminando en el aprendizaje de la fe, pero en los evangelios nosotros, por ejemplo, cuando vemos a Jesús desde el punto de vista eucarístico, ese Jesús que ya no solamente habla, sino que se hace real en la Eucaristía, lo vamos a ver solamente en la última cena. Y a partir de allí, pues ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esta práctica asidua de reunirse en comunidad, en torno a la palabra de Dios y a recibir el pan de vida que es la consagración. No obstante, hay todo un pasaje largo, hermosísimo, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde habla luego del milagro de la multiplicación de los panes. eh, Jesús da todo un fundamento para mí introductorio justamente a la Eucaristía. Yo creo que con esa lectura también se pudiera hacer muchas bases para una formación en torno a qué es la Eucaristía. Todo lo que es conocimiento en la fe es válido y es provechoso, pero a veces los niños los saturamos de tanta información, es decir, la historia de la salvación, los 10 mandamientos, los sacramentos, la familia, una cantidad de contenido, y queda la Eucaristía como un tema más, cuando en realidad la preparación a la comunión está centrada justamente en la Eucaristía. Pero Jesús, si a algo le invirtió tiempo y muchísimo, fue justamente al tema del perdón. No eran pocos los momentos en los que Jesús, antes de hacer un milagro, primero le decía a la persona: tus pecados te quedan perdonados. Es decir, que para Jesús, el saberse, el conocerse, esta capacidad o este regalo de Dios
de que a través de una misericordia no abusada, no una misericordia abusada, es decir, no es que Dios me perdona todo porque Dios es una suerte de tonto que yo le pido perdón y lo engaño y yo sigo cometiendo mis fechorías o mis pecados, sino que Dios, entendiendo que el paso previo, o lo que tenemos que entender nosotros, que el paso previo a una buena confesión es el reconocimiento de que algo en mí no está bien. Y eso puede partir desde algo muy básico como un vicio, así sea el vicio al cigarro, pero algo que te domina, algo que te esclaviza. No olvidemos que algo que Jesús predicaba es que Él venía a liberarnos de la esclavitud del pecado, pero también de cualquier tipo de esclavitud, porque al final el que fuma, el que bebe, el que es adicto a una droga, el que es adicto al sexo, a la lujuria, al libertinaje, el que vive solamente para darse placeres, sabe que constantemente se está haciendo un daño. Es un placer de momento con una resaca espiritual muy prolongada. Entonces Jesucristo invertía tiempo en decirle a cada persona, mirándola a los ojos: tus pecados te son perdonados. Me acuerdo aquella mujer que le enjugaba los pies con sus lágrimas y los bañaba de perfume, a la que Jesús le decía: tus pecados, que son muchos, te han sido perdonados, porque el que mucho ha amado, mucho se le ha perdonado. Entonces, justamente el tema de la confesión hay que meterle la lupa, porque además hay otro punto importante que también lo advierte Santo Tomás de Aquino en ese himno maravilloso que compuso para el Corpus Christi, pero que además es algo que también está dentro de las palabras del propio San Pablo. A veces somos muy acelerados por el tema de la comunión, de comulgar, de recibir a Jesús, y nos indignamos cuando la iglesia nos dice: no pueden comulgar. No pueden comulgar porque viven en pecado, porque vives en una condición irregular, porque hay algo en ti que no está bien, porque sobrepones tu preferencia sexual, un tema que está tan de moda. Llámese dentro de la heterosexualidad o la homosexualidad, es imponerle a Dios tu sexualidad y tu placer por encima de la pureza, de la castidad que Él nos pide y nos exige, porque además, insisto, Él lo que busca es liberarnos de una esclavitud. Entonces, ciertamente, cuando Jesús va avanzando en el tema del pecado y sobre todo del perdón, Él nos invita a mirarnos y a decir dentro de nosotros mismos: esto que está en mí me está haciendo daño. Si nosotros no partimos del hecho de reconocer que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos a alguien que nos interpele, yo mismo no puedo ser juez, victimario y juez. Yo mismo no puedo andar ante Dios justificándome. Sé que yo me confieso con Dios, yo, es un yo con yo, en donde en realidad, honestamente, Dios no participa. Cuando yo empiezo a hacerme un examen de conciencia y a querer perdonar los pecados directamente con Dios, yo no estoy escuchando a nadie más que a mí mismo, porque ni siquiera hay un fundamento bíblico que yo utilice como base para yo poder reparar fallas que hay en mí. Entonces recordemos, por ejemplo, las palabras que están en el libro del profeta Isaías: aunque tus pecados sean como el carmesí, creo que es la palabra, o el rojo, yo los haré blancos como la nieve. Recordemos las palabras de Jesús a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenan? Capítulo 8 del Evangelio de San Juan: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces, la invitación de Jesús siempre es a renunciar al pecado. Por eso es que la confesión requiere un ejercicio de preparación. Yo diría que más, no sé si voy a decir un exabrupto, no soy pedagogo, pero más del 60, el 70% de una preparación para una catequesis debería estar centrada en el sacramento del perdón, porque además, y con esto termino, cuando el niño va a hacer su primera comunión, no va a ser un sacramento, va a ser dos. Luego del bautismo va a vivir dos sacramentos: el sacramento del perdón primero y luego el sacramento de la Eucaristía. Entonces es como el tema del sacramento del matrimonio, que no es tema de este episodio. Nosotros no podemos invertirle al sacramento del matrimonio un solo día, un full day o 3 clases y ya. Son temas de vida, es algo que nos acompañará toda la vida. Así que creo importante que miremos a Dios y, más allá de verlo, la Eucaristía, que insisto es el sacramento de nuestra fe, verlo también en su capacidad de perdonarnos. Dios los bendiga, nos vemos en la oración.